Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a explicar cómo hago la conserva de alcachofa. Sí, como la alcachofa que compramos en lata o bote. Vamos a ello. Recortamos el rabo. Quitamos las hojas más duras. Si ha quedado algo así duro, pues también lo quitamos. La alcachofa mancha mucho, como podéis apreciar. Se corta las hojas duras, hago una cruz y lo metemos a la olla que tiene agua y vinagre para que no ennegrezca. Y este es el primer paso para la conserva de alcachofa. Y ya está. Las hojas para las cabras de mi hermana. Bueno, aquí tenemos 2 ollas repletas de corazones de alcachofa partidos en trocitos. Aquí tengo agua a hervir, he puesto la olla pues bueno, por aquí más o menos, abajo. Le he echado un puñado de sal y vinagre. Entonces cuando hierve, cogemos las alcachofas que hemos puesto a remojo con el vinagre para que no ennegrezcan, aún así alguna ennegrece, pero fijaos, el agua tan oscura, el óxido va quedando aquí. Pues ahora las vamos a poner en el trapo para escaldarlo. El trapo es limpio, pero la otra vez de las alcachofas me quedó horrible y bueno, más o menos ha cogido buen color, pero estaba negro. Así que vamos a coger, pues bueno, a ojo de buen cubero, lo que nos parezca. Y lo que hago es plegarlo así y con un imperdible lo ponemos aquí, así, y lo metemos a escaldar. El agua está hirviendo, como podéis ver. Lo metemos ahí y vamos a poner aquí el temporizador 5 minutos. Cuando pite, no pongo el de la vitro porque se me apagará y me interesa que esté caliente porque tengo que escaldar mucho. Hay 2 ollas ahí. Cuando ya pite, entonces lo sacaré, lo meteré en agua fría y lo escurriré. Y ya puedo ponerlo a los botes que tengo ahí limpios. Entonces tenemos 1 litro de agua y 15 gramos de sal. Lo echaremos aquí, removeremos hasta que se disuelva y luego ya os enseñaré cómo relleno los botes y les pongo esta solución salada para que no quede seco, obviamente tiene que estar en medio. Luego una vez llenos los botes le echamos un chorretín de limón, si no tuviéramos pues vinagre también vale. Y luego ya los ponemos a hervir. Pero bueno, hoy es tarde, con meterlos a los botes y eso, ya se me da tiempo, ya será mucho. Porque había 2 cajas de alcachofas y eran muchas. A ver, la gente normal supongo que si hace conserva pues no hace tanta. Yo es que me han regalado 2 cajas grandes y vale la pena aprovecharlas. Voy a hacer también al horno y fritas y de todo, pero bueno, la conserva es una cosa que siempre... ¿No veis? El agua ya está disuelta, ya no queda, está transparente. Ya tenemos el agua salada para usarla después para rellenar los botes. Cada vez que se acabe, pues lo mismo, vuelvo a hacer 1 litro, 15 gramos de sal, remuevo y a rellenar. Y ahora nada, ya cuando esto ya han pasado los 5 minutos, volvemos para sacarlo. Bueno, ya nos pita el avisador del horno y voy a sacar con cuidado. Chorre, si no vamos a chorrear todo. Vamos a ponerlo con este, por ejemplo, y lo meto en el agua fría. Las alcachofas veis que han quedado más blancas, pues ahora nada, vamos a volver a repetir el proceso y hacemos exactamente lo mismo que antes. Mientras el agua se va calentando y vuelve a hervir, vamos a poner aquí 3 puñaditos como hemos hecho antes. Si hay mucho, pues sencillamente el teléfono no cerrará. O sea que si me paso, pues quitamos y lo volvemos a volver allí. No pasaría nada tampoco, pero bueno.
mejor que cierre bien para que no se nos suelte ningún trozo dentro de la olla. Pongo bien el imperdible, sobre todo, que no se nos vaya a abrir y se nos desparrame todo. Y vamos a ver. Y otra vez igual, lo sumerjo y ponemos los 5 minutos. Y ahora ya podemos empezar a rellenar un bote. Entonces yo lo que hago es poner los trocitos para que queden encajados, porque si los echas a saco pues no... puede ser que no quede bien, ¿no? Entonces se quedan más huecos y eso, entonces pues los voy acompañando. Prefiero usar botes, la verdad, que más cortos y más anchos, porque me va mejor, me llega al dedo y no tengo que utilizar ningún utensilio, pero bueno, como ya he hecho muchas conservas no me quedan tantos botes, pues vamos a hacerlo así. Vamos a llenar, repartiendo. Los encajo. Pero la idea sería esta, así, a altura más o menos, para que veáis. Entonces lo vamos a rellenar. Si nos queda aire abajo, tenemos que intentar que no pase. Yo pues hago el truco del almendruco aquí, metiendo la cuchara para intentar que no nos quede aire, ¿vale? No sé si son manías mías, pero yo lo hago así y me va bien. Bueno, pues entonces tenemos que tener eso, que el líquido cubra, pero nos tiene que dar un margen hasta el borde, ¿vale? Ahora voy a traer un limón. Ahora le echamos un chorritín. Vamos a sacar la pipa, como no. Vamos a sacar, que no quiero pipas aquí. Bueno, si se deja. A ver. A veces lo hago a través de un colador para que no pase esta vez, que la pipa ahí no pasa nada, pero bueno, son manías, ¿no? Prefiero quitarlo. No la he perdido. Aquí. Bueno, se acabó. Pues eso, lo he dicho. Así, con el chorretito de limón. ¿Vale? Y entonces este bote ya lo cerraríamos y ya lo podríamos servir. Yo, como ahora es de noche y no voy a tener mucho tiempo, lo que haré será poner los todos en la nevera y mañana seguiré con el hervido de botes. Por ahora, pues bueno, escaldar, dejar ahí y llenar botes y ya mañana pues seguimos. Para colocar los botes y poderlos servir, ponemos unos paños en el fondo de la olla. Colocamos nuestros botes dentro de la olla sin que se toquen entre ellos. Ahora llenamos la olla de agua hasta que cubra los botes por completo. Ya es suficiente. Y ahora los pondremos al fuego, fuerte, tapado, para que se caliente antes. Y una vez rompa a hervir, pues los dejaremos hirviendo 20 minutos. Al final, como soy una impaciente, haré una tongada antes de acostarme. Ya tenemos la olla hirviendo. Y acabo de poner el temporizador 20 minutos. Bueno, ya han pasado 2, pero con 20 minutos que hierva es suficiente. La vitro esta pues se apaga sola, así que lo dejaré hirviendo. Pondré la tapa un poquito así. Y me voy a dormir, que es muy tarde. Mañana más, amigos. Hasta luego. Bueno, pues volvemos con los botes. Esto ya, bueno, desde ayer. No me he levantado muy temprano porque me acosté tardísimo, ya lo sabéis. Esta ya templada, no la dejé aquí, no hice nada con ella. Entonces, pues vamos a sacar las conservas ya. La conserva ya está hecha. Ahora solo hay que etiquetarla y guardarla donde queramos. Yo en este caso lo meto en un sótano que tengo. Pues sacamos todos los botes, meto la mano porque no quema, ojo, eso nada más hacerlo no se puede porque te veáis un quemazo que... ¿Veis? Estas han quedado más blanquitas porque a veces tardea al envasar y entonces ha quedado alguna un pelín más oscura que otra, pero son buenas igual. De todas maneras, estas conservas, cuando las abres, lo que tienes que hacer es olerlas. Antes, cuando yo era pequeña, cuando no había fecha de caducidad, hacíamos eso. Abríamos el bote de lo que nos fuéramos a comer y se olía.
el olfato sirve para algo y hay que usarlo. Ahora miramos la fecha. ¡Oh, está caducado! Que esté caducado no quiere decir que esté malo. Y puede estar en su fecha y estar malo. Entonces el olfato es algo que tenemos natural y creo que hay que usarlo y es positivo. Por lo tanto, olemos siempre. Cuando nos vayamos a comer algo, lo olemos. Porque si está malo, olerá mal. Aparte la tapa se hincharía y todo. Ah, otra cosa que os quiero enseñar. ¿Veis este circulito que hay aquí en la tapa? Esto lo tiene marcado, otros no lo tienen, pero más o menos todas las tapas van igual. Si está bien hecho el vacío, no hace ningún ruido. Si no, haría clac, 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 clac. Ahora ha sonado, ¿no? Porque están tocándose. Pero al apretar la tapa, haría clac, clac. Si hace eso, es que no ha quedado el vacío. Yo cuando me pasa, lo dejo en la nevera y me lo gasto antes. Lo como antes y no pasa nada. Pero que tengáis presente que es el vacío seguro, porque está la tapa súper para adentro, ¿no? No tiene juego. Bueno, entonces vamos a meter estos. Siempre reapretamos. Y los pondremos como pusimos los otros, juntos, pero que no se toquen, porque luego al hervir repiquetean. Acordaos que hay un trapo en el fondo de la olla, ¿vale? Porque si no, iría el calor directo al culo y podrían explotar los botes. Voy poniendo. Hay botes de todo tipo, ya sabéis que voy a reciclo. El que no tenga botes y lo quiera hacer rápido y no tenga tiempo de ir reciclando, pues bueno, puede comprarse botes. Eso cada uno, según su economía y según su uso. Bueno, aquí, como se ha evaporado, nos falta un pelín de agua, ¿vale? Yo prefiero que cubra más. A veces se evapora más, a veces menos, depende. Entonces yo lo que hago es, añado más agua, ya está bien, y así ya podremos empezar a hervir. Otra cosa que os quiero decir, he metido los botes, aunque estén fríos de la nevera, los he metido aquí porque está está casi fría, está templada. Si el agua estuviese caliente no se puede hacer el cambio de temperatura tan brusco porque podrían explotar, ¿vale? O sea, siempre hay que tener cuidado con estas cosas. Y ahora ya pues nada, lo vamos a tapar para que se caliente más rápido y gastemos menos gas o corriente. Y lo ponemos en marcha. Ahora lo pondré de gas, y una vez esté en marcha y ya hierva fuerte, como ayer os enseñé, bueno, ayer lo veréis hoy, pero como dice ayer, pues entonces se cuentan los 20 minutos hirviendo, se apaga, se deja enfriar, se saca y haré los pocos que me quedan 3 o 4 y ya estará. Cuando acabe ya os enseñaré todos los que han salido. Tened en cuenta que esto, como son corazones solo de alcachofa, se desperdicia muchísimo alcachofa, ¿vale? Lo que es las hojas y el troncho, como ya visteis que limpiaba, eso se lo doy a mi hermana para los animales, no lo tiro. Pero realmente de 1 kilo de alcachofas, no sé si saldría un bote pequeño, sí saldría. Por eso son caros, creo yo, los botes de alcachofa que compramos, porque se desperdicia muchísimo. A mí porque me la regalaron, ¿no? Y fueron 2 cajas grandes y bueno, tengo, pues lo aprovecho y hago la conserva. Pero si lo vais a comprar, pues esperáis que esté muy barato o no sé. Y cada uno o tiene su huerto y tiene sus alcachoferas. Como nos ha quedado la olla absolutamente horrible, y eso es cal, porque aquí el agua es muy dura, le vamos a poner vinagre. Y lo dejaremos un rato y luego ya lo limpiaremos. Ahora hace esa espuma porque está caliente. Pero lo pondremos así, lo dejaremos reposar. Y luego ya con un estropajo, ¿veis? Ya se va soltando porque está caliente y así enseguida se quitará. Porque si no la olla cada vez nos quedaría horrorosa. Entonces la única manera es con vinagre, darle así por los bordes también. La dejamos ahí reposar y luego la rascaremos para que quede limpia y siempre esté perfecta. Bueno, aquí tenemos los botes de la alcachofa. Han salido 19. Están todos, en ninguna tapa suena, con lo cual están todos al perfecto vacío. Bueno, aquí la etiqueta yo no me complico en quitarla, a veces se cae sola. Entonces lo que hago es, tengo unos cartoncitos que son reciclados, como no, y pongo pues lo que es, lo pongo en catalán porque yo soy así, pero es igual, es alcachofa, alcachofa es más largo, por eso lo pongo. Y la fecha, en este caso la fecha de hoy, porque hoy se han acabado. Entonces cogemos, le paso el cartoncillo por el agujero, esto lo tengo preparado, cuando tengo un rato pues las preparo y las guardo en un bote y así las tengo. Y este cordel pues es de los sacos de la comida de los animales, que también viene con el cordelito, lo voy guardando y así luego me sirve. Tenemos etiquetada nuestro bote, así cuando tenemos que gastar, pues gastamos primero los más viejos para que no se nos estropeen.
Duran años las conservas, no sabría decir cuántos, porque a veces he tenido conservas de muchos, de 10, de muchos años, de más años, y han estado buenas. Como siempre, pues primero se huelen y así sabemos, claro, lo probamos, ¿no? Pero si nos aseguramos de que están buenas. Y bueno, pues vamos haciendo así hasta que tengamos todos y luego ya los pondremos a reducir. Quiero enseñaros la olla, que la he puesto con el vinagre, y veis cómo ha quedado bien, que estaba horrible. Entonces solo con el vinagre y luego con el estropajo fuerte, y ahora lo guardaré y ya está perfecto para la próxima vez. Y eso es todo. Amigas, amigos, espero que os haya gustado cómo hago la conserva, que aprovechéis el conocimiento, que si tenéis ganas lo hagáis y que, bueno, que hayáis disfrutado de un buen rato. Y nada, si queréis apoyarme, estaré encantada de tener cada vez más amigos que vean todo lo que voy subiendo. Muchas gracias a todos y hasta pronto.